¿Qué tal? Buenos días, esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya y el día de hoy vamos a enfocarnos en el tema aliviar el miedo a la muerte. Y para ser francos, aquello llamado la tanatofobia o miedo al morir es algo que todos los humanos compartimos. Detrás de toda la angustia que dispara la muerte, están todos nuestros temores en realidad, como por ejemplo, el temor a estar o ser separados de seres queridos, el temor a que nos olviden, el temor a la irrelevancia, el temor incluso a la indigencia, esto es, a perder incluso la seguridad material. Es sumamente importante porque esto que nos causa angustia, esto que vemos a nivel social donde la gente pasa años educándose, formándose para tener un empleo y por tanto tener ingresos y por tanto ser una persona valuable o valiosa, de tal suerte que encuentre a alguien que le quiere y que quiera hacer un proyecto juntos y que además todo funcione en términos de conectarse a la vida, esto es tener familia, eventualmente vivir los procesos hasta la senectud y la muerte, idealmente también con cariño de los seres queridos, con amor y reconocimiento y finalmente dejar estos restos mortales. Es lo que pudiéramos en una forma muy reduccionista pensar que habría eso en una especie de sello de agua humano. Esto es, que cuando nosotros miramos a la vida queremos mirar una especie de trascendencia y que un poco como argumentaba Freud, no tenemos la capacidad de imaginar la muerte. ¿Por qué? Porque no somos capaces de concebir el no estar conscientes. Y es por esto que, siguiendo un poco la idea freudiana, y es por eso que inventamos una narrativa religiosa donde muy a menudo aquello que el humano considera trascendencia es algo así como las angustias sobre la muerte que tenemos en la vida ya resueltas en la otra vida. En otras palabras, si aquí falleces, allá eres eterno. Si acá estás solo, desesperado, sin recursos, allá estás acompañado, feliz y en abundancia. Así que, bueno, posiblemente estemos en desacuerdo con una aproximación psicoanalítica, pero es sumamente valioso también entender que esta tanatofobia o angustia o fobia a la muerte es este terreno desde donde todas nuestras angustias, todas nuestras obsesiones, incluso si ponemos un par de ejemplos, tenemos una fobia, por ejemplo, a insectos o a animales. Me van a hacer algo, me van a comer esos insectos o ese roedor me va a atacar porque vi una película, o si voy al océano, me voy a ahogar o me va a atacar uno de estos tiburones hollywoodenses de, qué sé yo, un megalodón de estos de, qué sé yo, 30 metros, ¿verdad? Prehistóricos. El miedo a los vínculos, el miedo a conectarse a otras personas, el miedo a expresar lo que sentimos, va detrás esa angustia a la irrelevancia,
esa angustia a no ser relevantes, a no ser escuchados, que es prácticamente un sinónimo de estar muertos. Entonces, todo eso que nos angustia en términos de la vida es porque en el trasfondo tendríamos una fobia, un temor hacia la muerte. Y es sumamente importante reflexionar el hecho que, si bien el miedo es una respuesta adaptativa que nos conecta a la vida, como por ejemplo toda la respuesta límbica, toda la respuesta hormonal, endocrina al temor, donde tenemos las típicas respuestas de pelear, huir, escondernos, congelarnos, pedir ayuda. Es en sí una respuesta para que, por ejemplo, huir, conectarnos a la vida, que no nos alcance ese depredador o esa situación que nos puede quitar la vida. Entonces reaccionamos con cortisol, reaccionamos con epinefrina, adrenalina, aumentamos el ritmo cardíaco, inhibimos la función digestiva, generamos una inflamación, nuestro neocórtex se bloquea para no pensar demasiado, excepto en huir. Y de la misma manera como incluso muchos animales, desde pequeños insectos, pequeños mamíferos, podemos, incluidos los humanos, fingir la muerte para sobrevivir. Y esa respuesta biológica, esa respuesta del miedo, es algo que nos va a conectar implícitamente a la existencia. A propósito, el día de mañana vamos a comenzar este seminario, taller, que justamente lleva por título Cómo transformar el miedo. Esto es del 21 al 23 de enero. Vamos a tener un seminario en vivo de 12 horas, donde vamos a procurarnos herramientas no únicamente teóricas, sino también terapéuticas, meditativas, para poder trabajar con los diferentes tipos de miedo, como desde la psicología budista, la neuropsicología y diferentes reflexiones, incluso filosóficas, vamos a poder integrar una propuesta seria, transformativa sobre el temor. Toda la información la pueden ver en centrohimalaya.com. Y si ya han pasado las fechas, recuerden que todos nuestros seminarios los pueden tomar también de manera diferida. Es decir, no importa en la fecha que estés escuchando, esta entrega, puedes tú entrar a centrohimalaya.com y allí inscribirte a este taller, a este seminario. Se te hacen llegar los materiales que se entreguen de manera electrónica. Y puedes tomarlo con la libertad, el tiempo y tus horarios. Repito, este es un seminario de 12 horas con estrategias muy puntuales de cómo transformar el miedo. centrohimalaya.com. Bien, entonces en este contexto, cuando hablamos de el miedo en la lengua tibetana se le llama jigpa. Jigpa tiene también otra raíz etimológica que tiene que ver con deterioro, tiene que ver con muerte. Así que nuestro temor dentro de esta noción budista tiene que ver con el miedo a la irrelevancia, el miedo al deterioro, el miedo a la intrascendencia. De tal manera que los humanos nos mantenemos frenéticos, ansiosos, tratando de compensar ese miedo a la muerte, como por ejemplo acumulando cosas, acumulando fama, haciendo que nuestros cuerpos se vean indestructibles,
en la antigüedad conquistando otros territorios, haciendo estatuas de tus glorias, incluso en nuestra cultura occidental, los Juegos Olímpicos atenienses que Diógenes criticaba como una mera forma de entretener a la masa sin inteligencia. Bueno, este es Diógenes. Pero vemos esta obsesión social, familiar, individual, por ser más que el otro, vencer a nuestros adversarios, así sea en una contienda deportiva, o bien vemos a las naciones comprando, fabricando, invirtiendo recursos muy importantes para armamento. ¿Para qué? Para estar por encima de los otros e idealmente acabar con el enemigo, no nada más el enemigo ideológico, pero el adversario que quiere ser igual que yo, que quiere ser tan próspero como yo, que quiere ser tan famoso como yo. Yo necesito la medalla de oro. Al final del torneo solo queda un campeón. Todos los demás son humillados. No es suficiente la medalla de cobre o la de plata. Un país se mide también por el número de medallas, y lo digo un poco de manera irónica, por supuesto. Y en este contexto vemos que es la angustia, la fobia a la muerte, que esa intrascendencia, esa irrelevancia, esa humillación, ese no haber pasado por la vida sin conquistar territorios al estilo de Alejandro Magno, no ganar estas preseas en lucha greco-romana, o carreras, o lanzamiento de jabalina, o arco, o como fuere. Pero vemos también cuán obsesivos nos encontramos por en esta etapa romántica de encontrar el amor eterno, de encontrar a tu otro significativo, que es una manera de decir tu media naranja. ¿Cómo necesitas que alguien te diga eres lo más importante? ¿Cómo nos exteriorizamos para estas preseas, no quiero decir olímpicas, pero existenciales, para que no seamos una persona que no valió la pena su existencia? Y esto en principio puede sonar importante porque dices, bueno, pues este es un estimulante para que la gente se mueva. Sin embargo, vemos con preocupación la angustia masiva en la que las personas están viviendo. Como presenta la psicóloga Jean Twenge sobre la ansiedad de preadolescentes y adolescentes que los está llevando a niveles imprecedentes de suicidios, de dañarse su cuerpo, ya sea cortándose, ya sea dejando de comer, porque entonces sus cuerpos ya no son presuntamente atractivos, y obsesivamente en este, llamémoslo, síndrome de Instagram, donde solo quieres presentar la perfección de tu vida, solo quieres presentar tu belleza, tu mejor ángulo, tomas 45 fotos, de allí eliges una, la pasas por 15 filtros, incluso le pones ojitos de Snapchat o animaciones donde salen estrellitas, te brillan los ojos, hasta los dientes o la dentadura se ve derecha, sin espacios, y finalmente esa es la foto que publicas. Esta ansiedad de ser mejor que el otro, de tener más aceptación, de ser más atractivo, atractiva, de ser más próspero, exitoso, vuelvo a insistir, lleva detrás esa fobia a la intrascendencia, esa fobia a la inanición, esa fobia a la muerte. De tal suerte que
también nos volcamos, como hace rato mencioné, en un estilo o reflexión freudiana, nos volcamos fanáticamente a ideas y a pensamientos religiosos, lo cual es respetable, tener un sentido de trascendencia y de espiritualidad, pero cuando eso se torna en la angustia de la creencia, vemos cómo las personas más desconectadas en muchas ocasiones son muy religiosas, cómo las personas más sociópatas son religiosas, cómo en ocasiones las verdades absolutas han causado más daño que las posibilidades de una realidad. Y aquí me refiero a datos duros de cómo previo al siglo XX, me refiero cuando todavía no se había desarrollado tecnológicamente armas de destrucción masiva, bombas de destrucción masiva, no que no hubiera armas de fuego en los 1800 o 1700, que los había, pero estos mosquetones, estos cañones, estas catapultas explosivas, no eran en realidad lo que ya vimos en la Primera Guerra Mundial, o la Segunda Guerra Mundial, o la guerra ruso-japonesa, en donde los japoneses a principios del siglo pasado humillaron al ejército ruso de Nicolás II. Entonces vemos cómo hay, previo a este desarrollo tecnológico, el mayor asesino masivamente de los seres humanos era la religión. Nada más pensar en la Guerra de los 30 años en el siglo XVII, que concluyó en el Tratado de Westfalia, que al final esta guerra religiosa dejó un saldo, repito, siglo XVII, los 1600, un saldo de 7 millones de muertos, asesinados de la forma más cruel. Digo, no que sea una forma agradable hacerlo en una contienda, ni necesario me parece a mí, pero todo en el nombre de cómo debería entenderse una sola religión. Ya no vayamos a la Edad Media, siglo XII, con las cruzadas o guerras religiosas o santas, como se le dice, lo cual no está acá cuestionando el valor de una religión, lo cual siempre es respetable, lo cual es importante para algunas personas tener un sentido de trascendencia a través de una religión. Sin embargo, cuando estas certezas en realidad tienen debajo la angustia, y la angustia se demuestra porque si tú no crees en lo que yo creo, voy a ir a destruirte, voy a ir a conquistarte, voy a ir a convencerte, voy a hacer un proselitismo con amenazas, no nada más las que ya están en mi libro, que si no me sigues entonces caerás en los infiernos, pero también amenazas ya directas de una cultura, de un ejército, en fin. Pero acá no estamos en estricto sentido para juzgar estos procesos históricos, por supuesto tampoco para justificarles, solamente apuntar y reflexionar el hecho que detrás de esa certeza de que yo realmente estoy protegido por mi creador, mi ser trascendente, hay dentro un hueco de angustia a la muerte, una angustia a la incertidumbre, y que si esa persona no lo cree, entonces voy a tener que ir a, paradójicamente, matarle para que mi muerte sea tranquila. La tradición budista, sin entrar en un debate que más que una religión en estricto sentido, o pensar que el Buda es un creador, en realidad era un ser humano en un principio atormentado por sus emociones y sus conflictos existenciales, como se puede evidenciar en su biografía. Eventualmente, el Buda, este ser humano,
príncipe Siddhartha Gautama del clan Shakya, el miedo lo controlaba, el miedo lo ofuscaba, no tenía ni siquiera la capacidad de ver a una persona anciana, no tenía sin entrar en angustia, no tenía la capacidad de ver un cadáver, porque al ver un cadáver, más que una necrofobia, que es un temor general a la muerte, era una tanatofobia. Yo también voy a morir. ¿Y qué pasa? Que cuando muera y voy a perder a mis seres queridos, voy a perder mi cuerpo, voy a perder, y toda esa angustia lo llevó a una profunda depresión, a una profunda crisis interna que lo llevó a la edad de 29 años a buscar respuestas a través de la renuncia, a través del ascetismo, desde donde eventualmente se dice alcanzaría el estado del despertar. Y despertar no fue un evento religioso, este término que, pues bueno, se entiende de dónde viene el término iluminación. ¿Por qué? Porque para los occidentales, desde la Ilustración, ¿verdad? La era de la razón, como se le llama, el nacimiento de la ciencia, justamente se le llamó The Age of Enlightenment, la era de las luces, la era de la iluminación. Entonces, de pronto, cuando comienzan a traducir textos, formalmente textos sánscritos, pali, los estudiosos occidentales, entonces dicen, iluminación, pero en realidad no hay esta noción en la tradición budista de que de pronto le salieron luces de la cabeza al Buda o a cualquier meditador, como más bien Bud, que es una palabra indoeuropea, sánscrita, significa despertar. ¿Despertar de qué? Despertar de la ilusión de la identidad efímera, de la identidad transitoria. De tal manera que no se trata de convertirnos en un bravucón, no se trata de decir ahora voy a desafiar a la muerte y voy a hacer deportes extremos y bueno, es muy respetable quien le gusten. Sin embargo, no es una forma de decir esta es una persona valiente. ¿Por qué? Porque escala en rocas, salta de paracaídas, porque posiblemente también allí haya una pulsión de muerte, como también argumentaría Freud. Es algo así como ganarte la vida todo el tiempo tentando, todo el tiempo creando un tirón hacia la muerte. Bueno, hay una cita del psiquiatra Irving de Yalom que me gustaría leérselas. Esto está en su libro Mirando al Sol, vencer el terror de la muerte. Y la cita dice, la manera de evaluar la vida, la manera de sentir compasión por otros, amar lo que sea con la profundidad más grande, es estar consciente que esas experiencias se perderán. Esto es, lo efímero, lo impermanente. Y cuando nosotros podemos también, como mencionamos en la entrega pasada, contactar con nuestra finitud. La entrega pasada, como mencionamos, el despedir amorosamente a tus muertos. Una forma importante es contactar con nuestra finitud. Es decir, tenemos un tiempo incierto que nos queda de vida. Y en ese tiempo incierto que nos queda de vida, podemos estar con todos los marcadores, con todos los síntomas de la angustia, la muerte, sin saberlo. Los marcadores como por ejemplo el tener una angustia por la soledad, una angustia por la falta de recursos, una angustia por no estar contento en tu vida, una angustia por no decir lo que sientes o lo que piensas, o angustiado por no atreverte a hacer cosas que están allí. No terminar una relación, ¿por qué? Porque piensas, bueno,
eh, la relación que tengo es disfuncional, pero al menos tengo una relación. Y estar congelados en vida, que en realidad es como se diría en términos frommianos, esto es Erich Fromm, estar muertos en vida, autómatas, él les llamaba, es en sí un miedo a la muerte, pero mientras estamos vivos, tenemos ese marcador de no hacer nada, no somos felices, pero no hacemos nada. Tenemos muchos anhelos, pero tampoco amorosamente los cultivamos o de manera gradual los buscamos. Y esto lleva en sí un proceso de tanatofobia. Dicho todo esto, vamos ahora a entrar en un ejercicio meditativo que, más que una meditación específicamente guiada punto por punto, esta meditación se va a enfocar en generar preguntas. Y acá vamos a dejar también una pausa, un pequeño espacio para que podamos nosotros buscar las respuestas en este ejercicio meditativo respecto al sentido de nuestra existencia, respecto al sentido de nuestra vida, en cara a la inevitable muerte. Antes de presentar o antes de hacer esta meditación generada o formulada con preguntas, vamos a tocar 3 puntos que en el budismo se recomienda mucho para enfocarnos en nuestro propio deceso. Número 1, nuestra muerte es cierta. Esto es, vamos a inevitablemente a morir. No hay forma en que no muramos. Ningún individuo, no importa sus proezas deportivas, sus proezas bélicas, sus proezas de riqueza e incluso espirituales, ha podido evitar la muerte. Obviamente, cuando vemos las religiones, muy a menudo dicen, no, es que nunca murió este fundador de esta religión. Es más, venció a la muerte. Que es algo así como lo que quisiéramos para nosotros. Insistiendo en respetar cualquier sistema de creencia, vemos que para todos los fines prácticos, esos grandes fundadores de religiones no están vivos. Dejan o plasman sus ideas en textos, o algunos dicen que dijo. Sin embargo, para fines de comprobación científica, no hay alguien que haya nacido en el pasado distante que no haya muerto. Por tanto, también nos invita a pensar que nosotros mismos vamos a morir. Segundo, el momento de la muerte es incierto. Tal como lo estamos tristemente constatando con esta pandemia de dimensión mundial, no nada más están perdiendo la vida personas con condiciones preexistentes, con hipertensión o diabetes o problemas de riñón o problemas cardiopulmonares o como fuere, sino que también están muriendo jóvenes y niños, como ya había indicado en la entrega anterior, sin aparentemente ningún problema de salud. Pero esta lamentable situación sanitaria mundial no ha hecho otra cosa más que enfatizar lo que podemos corroborar como género o humano, vamos a decir como especie humana, que podemos morir sin ninguna causa aparente, sin que haya un accidente, sin que haya un virus. A veces las personas mueren sin razón aparente, sentados, caminando, en la ducha, comiendo,
A veces los humanos morimos en el vientre materno, a veces cuando apenas nacemos. Hay quienes mueren dormidos con unos cuantos meses de edad, otros a los pocos años. De pronto hay una enfermedad que es detectada y se pierde la vida a las pocas horas. De tal manera que este segundo punto, recordando el primero, la muerte es inevitable; el segundo, el momento de la muerte es incierto. Y ese momento de la muerte incierto es algo que debemos, más que contribuir a la angustia, que ese no es el objetivo de la tradición budista, sino que podamos nosotros valorar el tiempo, cualquiera que éste sea, que nos queda de vida. Lo cual nos lleva al tercer punto, que para valorar, el tercer punto es preguntarnos, y eso es lo que nos va a llevar a las preguntas del ejercicio meditativo. Preguntarnos, ¿qué es aquello que genuinamente nos puede ayudar en el momento de la muerte? En otras palabras, piensa que te queda 1 minuto, 60 segundos, para que tu cuerpo, dicho de una forma poética, se apague, para que tu cuerpo cese sus funciones vitales. Y en ese minuto de vida, ¿qué quisieras reflexionar? Más allá de la resignación, más allá de meramente recordar, sabiendo que, en estricto sentido, vas a perder aquella pertenencia a todo aquello que te ha hecho consciente de ser una persona. Esto es, tus pertenencias, todos tus vínculos. Posiblemente tu idea del lugar que ocupas en el mundo. Vas a perder tu cuerpo. Como se ven en los hospitales. Se ve en los hospitales como muchas personas llegan al hospital y mueren a las pocas horas, pero otros pasan meses y en ocasiones años en un proceso, como se dice en la tradición budista, de disolución gradual de los elementos, desde donde se van deteriorando los órganos uno tras otro, hasta que llega un momento que no funciona otra diálisis, o ya no funciona otro medicamento, y donde el dolor es tan intenso que se constata que el cuerpo ya no es un referente agradable respecto a todo lo que queremos hacer consciente. Así que, antes de que nos quede ese minuto restante de vida, podemos preguntarnos en este momento: ¿qué es aquello que genuinamente va a hacer que ese minuto sea uno desde donde edifique mi existencia como un ser humano? Desde donde pudiera haber una trascendencia, pero no me refiero a una trascendencia occidental, ateniense, olímpica, de grandeza, y que acabe tu estatua, busto mal hecho en un parque que nada más lo visitan perros con sus dueños mirando el teléfono móvil en lo que van al baño, ¿verdad? Y tú estás allí en la rotonda de personas ilustres, y en realidad a nadie le importa lo que hiciste, y tu poemario pues en realidad era un poco tu angustia y narcisismo, que pues en realidad a nadie le importa. Todos quieren salir mejor en las redes sociales. Así que bueno, vamos a empezar por este ejercicio para formularnos preguntas.
Esto va a ser en un contexto meditativo y ciertamente cuando uno plantea meditación, se imagina hay que sentarse en una postura de loto, como se le llama tradicionalmente, 7 puntos de Vairocana, piernas cruzadas, la columna recta, los hombros abiertos, el mentón un poco hacia adentro, la mirada en general a 45 grados, las manos la derecha sobre la izquierda, los pulgares a la altura del ombligo y todo muy formal y muy espiritual. Eh, o esta imposición de pon la mente en blanco y ahora solo enfócate en tu respiración, no necesariamente. De hecho, como decía un eminente maestro budista, Shama Rinpoche, las rodillas no son las que alcanzan el estado de despertar, es la mente. De tal suerte que si tienes un problema lumbar o problemas de rodillas, puedes sentarte en una silla, incluso puedes meditar recostado. Lo importante es que tu mente se encuentre enfocada, sin juzgar, atenta, con una presencia relajada de lo que está ocurriendo en la meditación. Y la meditación puede tener dos grandes variantes. Puede tener la variante de una meditación no analítica, donde estás enfocado en la respiración, en escanear tu cuerpo, esto es, haciendo consciente tus ojos, tus oídos, boca, vas haciendo consciente incluso órganos que pues la gran mayoría no sabemos que existen. Por ejemplo, a ver, ubica dónde está el vaso en tu cuerpo o dónde está el esófago. Bueno, eh, pero en general pues puedes pensar dónde están 4 órganos, ¿verdad? Eh, y esa es una meditación que ciertamente es muy útil, donde no hay que analizar, no hay que ponderar. Pero el otro tipo de meditación que se llama Che Gom en tibetano o Adhisthana en sánscrito, es una donde uno reflexiona, por ejemplo, sobre la impermanencia, sobre el sufrimiento de nuestra existencia, donde uno analiza aspectos sobre nuestras emociones, qué tan reales o personales son, etcétera. Eh, y esta meditación podemos estar solamente con los ojos cerrados y conscientes, analizando lo que se va guiando, lo que se va describiendo. Así que vamos a comenzar con este ejercicio meditativo, idealmente con la espalda recta, si esto es posible. Cerramos los ojos y nos enfocamos en la respiración. Inhalamos profundamente, sostenemos de forma breve el aire para luego soltar el aire y dejar que salga por sí mismo por la nariz. Repetimos esta secuencia de inhalar profundamente, sostener de manera breve y a la hora de soltar el aire lo hacemos por la nariz suavemente. Y hacemos en este momento contacto con el presente, mediante sentir o hacer consciente la sensación de la palma de nuestras manos. Nos enfocamos en esa sensación de cómo nuestras manos ahora están reposando, palpando, tocando una superficie. Recorremos desde las manos, por nuestros brazos hasta los hombros, la sensación de tener brazos. Y ahora observamos la sensación de nuestra cabeza
en su totalidad. Y ya que estamos conectados a este presente, estamos conectados a la vida, nos preguntamos, ¿qué valor tiene mi existencia? ¿Por qué valoro estar vivo? ¿Qué es lo que le da valía a mi existencia? Nos preguntamos, ¿cuál será el valor de mi muerte? Cuando llegue esta muerte, que sé es inevitable, y me haga esta misma pregunta, ¿qué valor tiene mi vida o ha tenido mi vida? ¿Qué responderíamos? Estamos en estos últimos 60 segundos de vida y hacemos un recuento de nuestro existir. Y nos preguntamos otra vez, ¿qué valor tiene o habría tenido mi vida? Así que, ¿cuál será el valor del paso por esta existencia? ¿Qué quisieras haber experimentado? ¿Qué quisieras haber expresado? ¿Qué quisieras haber aprendido? ¿A qué personas te hubiera gustado disculparte? ¿Qué quisieras dar a los demás? ¿Qué quisieras haber hecho, construido? ¿De qué obstáculos o tristezas te hubiera gustado deshacerte, alejarte? Estamos en este último minuto de existencia. Y en esos 60 segundos vas a despedir en tu imaginación primero a tus seres queridos, sin importar cuántos sean, pocos o muchos. Vas a despedir
a toda la humanidad. Te despides de todos los animales, todas las plantas, de todo lo vivo. Ahora te vas a despedir de todos tus bienes materiales, todo lo que posees material, tus objetos personales, lo inmediato, títulos de propiedad, ahorros, todo lo que ya no vamos a poder usar una vez que cese de funcionar nuestro cuerpo. Nos despedimos incluso de libros, de cuadros, de objetos electrónicos, motorizados, de techos y muros, de superficies. Ese ya no será nuestro territorio. Esos objetos ya no serán nuestra posesión. Les despedimos con gratitud. Luego, dentro de estos mismos 60 segundos imaginarios, te despides de todos los lugares a los que acudiste cuando estabas vivo. Te despides de esa pertenencia al mundo, de sus parques y sus bosques, de sus montes y montañas, de sus lagos, ríos y océanos, de sus museos y restaurantes, de sus cielos fríos y cálidos, grises y claros. Te despides de todos los elementos que conforman este planeta. Ya no perteneces, ya no estarás en ese mundo. Y te despides con gratitud. Finalmente, te vas a despedir de tu cuerpo, como si te miraras frente a un espejo y miraras a tu cuerpo, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Te despides de tus ojos, de tus orejas, de tu nariz y de tu boca. Te despides de tus hombros, de tus manos, de tu pecho, de tu estómago, de tus genitales, de tus glúteos, de tus piernas, de tus rodillas. Te despides de los dedos de pies y manos, de las palmas de las manos, de la planta de los pies, de tus miles de millones de células que se han transformado desde el momento en que naciste de una sola célula de un óvulo fecundado. Te despides con gratitud de ese cuerpo que te llenó de tantos placeres,
placeres sensoriales a la vista, al oído, al olfato, al gusto, al tacto. Te despides de ese cuerpo que te permitió desplazarte, conocer, ver, escuchar, aprender. Ese cuerpo que te permitió conectar con personas, con el mundo, con seres. Llenos de gratitud, nos despedimos del cuerpo que ya no estaremos alojados en él. Y nos preguntamos en este momento, una vez más, ¿qué valor tiene mi existencia? ¿Qué valor habrá tenido mi vida cuando reflexione en los últimos momentos? Así que una pregunta final. Si tú fueras el creador de tu vida, ¿qué crearías en el tiempo que te queda? Bien, habiendo tocado todas estas reflexiones en torno a aliviar, nuestro miedo a la muerte, nuestra angustia, se vuelve importante estar conscientes que detrás de todas nuestras fobias, todos nuestros miedos, hay un trasfondo que es nuestra propia intrascendencia, que se evidencia más con la muerte. Que podamos hacernos amigos de nuestra propia muerte, que podamos identificarnos con algo que no sea meramente el aferramiento, que nos podamos enfocar en valores como la gratitud, la aspiración para el resto de nuestra vida, y que incluso si podemos guardar en nosotros la idea de que si la mente es energía, y como sabemos, la energía no se pierde ni se destruye, sino que está en constante transformación, y como desde el vientre materno nuestra mente no ha dejado de estar en una constante transformación y desafío, que el desafío de nuestra propia muerte sea una transformación consciente. Muchas gracias, hasta la próxima entrega.